Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast O. El día de hoy estaremos hablando del libro La lentitud de Milan Kundera. Entonces, como lo dijo mi hermano, vamos a estar hablando hoy del libro La lentitud de Milan Kundera. Es un gran escritor, yo leí 2 obras de él apenas, esta y la de La insoportable levedad del ser, que es bastante conocida de él. Entonces, bueno, vamos a empezar, empezamos siempre con un pequeño resumen. Entonces, bueno, esta novela fue publicada en el 1995, mi mismo año de nacimiento, o sea, tenemos la misma edad. Este escritor era originalmente de República Checa. Sin embargo, pues él se nacionalizó francés, empezó a hablar varios idiomas. Esta novela fue la primera que escribió directamente en el idioma francés. Entonces, bueno, un breve resumen. Esta novela nos parece bastante interesante en el sentido de que justamente pues rescata este concepto de la lentitud, de aprender a digerir las cosas un poco con más tiempo y no con la inmediatez, con la voracidad pues, a que nos hemos acostumbrado hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, un breve resumen. La novela primero pues hace un paralelismo entre dos historias. Se narra por una parte un romance que hubo entre un personaje, un caballero era, y una condesa, era la esposa era la esposa de un conde, se llamaba Madame de T. Ellos tienen como una aventura, un amorío. En ese tiempo vivían en un edificio, en un castillo francés. Entonces la historia, decimos que hace un paralelismo entre esta historia que es como del siglo XVIII-XIX y ya como de la actualidad, del siglo pasado. Porque pues la historia contemporánea que se narra durante la obra, en ese momento están usando el castillo ya como un hotel, es como un hotel que está construido y pues en este hotel se hacen como conferencias, se hacen reuniones. Simposios. Exacto. Entonces pues se están narrando estas historias. Por una parte está la condesa con su romance y por la otra, perdón, se habla de un simposio en donde se reúnen varios académicos, escritores, científicos para pues tener como una conferencia, un espacio académico. Entonces es interesante porque se están narrando, en el momento presente se están narrando 4 historias distintas. Tenemos por un lado a un político, que era un político que él estaba muy a la expectativa de estar en el ojo público y pues de venderse bien, ¿sí? Llamar la atención, le gustaba. Exacto. Acá hablan de una escena en la que alguien que él conocía había tenido como había sido relevante, había sido relevante por una foto que se había tomado y esa persona, este político, se tomó una foto con una niña de África pasando hambre y estaba cubierta de moscas. Le tomaron la foto y fue como el populismo, ¿no? que hacían en ese tiempo. Pues la foto se viralizó y así pues digamos que ganó reconocimiento en su carrera política. Por otro lado tenemos un científico que su aporte a la ciencia había sido como clasificar un tipo de mosca. Sin embargo, en su país, que se me escapa en este momento qué país era, llegó la ocupación socialista y pues hay bastante esa crítica al socialismo dentro de la obra. Entonces a este personaje le pasó que por estar justamente en contra de esta ideología lo destituyeron y le tocó trabajar 20 años de su vida como obrero, como un ruso, llamamos acá, en construcción. Entonces pues fue una época de su vida en la que no pudo dedicarse a la ciencia, a su pasión. Sin embargo, pues la ocupación socialista terminó y esta persona pues la invitaron, ¿no? La invitaron a ese simposio en donde pues se le, se le hacía como este reconocimiento pues, sobre su descubrimiento, sobre su carrera. Por otro lado, tenemos una pareja de escritores que ellos son bastante protagonistas hablando de este tema de la lentitud, la analizan en varios aspectos. También tenemos la historia, bueno, la historia del político está ligada con la historia de una periodista que cuando eran niños, cuando eran jóvenes, el político estuvo enamorado de ella y la pretendía, le hacía poemas y demás. Y esta persona, la periodista, cuando vio su foto en el periódico, la foto que mencionamos con la niña cubierta de moscas,
pues esta persona, el político, se hizo famoso y la periodista empezó a procurarlo, empezó a querer entablar otra vez contacto con él porque pues quedó deslumbrada por su hazaña, por su fama y ella pues quería usar como su carrera de periodista para acercarse a él y hacerle una entrevista, pero pues más que nada su intención estaba en retomar esa relación, ese amor En que, pretenderlo, sí, como en... sí, exacto, ese amor que pues alguna vez él tuvo por ella, pero pues ya en la actualidad o en el momento actual de la obra, esta persona ya no sentía el hombre, ¿no? El político ya no sentía el amor. Y ¿cuál es la otra historia? Tenemos la del científico. La siguiente historia es acerca de una persona que estaba en el simposio, de pronto se puede ser un académico, que, digamos, conoce a una chica y empieza como a, bueno, Ah, sí, sí. de una u otra manera la pretende o simplemente con el fin de poder interactuar con ella. Y pues aquí, digamos, en el desarrollo de la historia de ellos dos en específicamente, pues va ocurriendo como algo interesante que tocaremos más adelante con respecto a eso, con respecto a la lentitud y con respecto al momento en que se vivieron ellos dos en Sí. específico. Sí, bueno, para terminar el resumen, pues básicamente es lo que ocurre. El, en el simposio, pues vemos que en cada capítulo el autor va narrando, pues va desarrollando las historias breves de estos cuatro personajes, estas cuatro historias que mencionamos, y pues todas van convergiendo en el simposio, justamente, pues allí llegan todos, cada quien con una intención distinta, pero pues bueno, finalmente se reúnen allí. Y bueno, ese es básicamente el resumen. Es una novela corta, se lee rápido. Yo creo que tal vez de lectura corrida sean 5 o 6 horas, a lo mucho. Pero entonces, bueno, a lo que vamos, lo que queremos resaltar principalmente de esta obra es justamente pues lo que trata la lentitud, su título, que justamente pues el autor resalta esta importancia que hay en la lentitud, justamente porque digamos en el siglo XIX, siglo XVIII, en la época victoriana, las personas vivían muy imbuidas en un estilo de vida muy tranquilo, eran demasiado polite, demasiado corteses con sus palabras, con sus modos. Pero también era como una especie de como muestra hacia la sociedad. O sea, digamos, sí mantenían, digamos, como su ritmo de vida con un poco más de lentitud o un poco más de sin prisa. Sin embargo, también era más como de cara hacia esa sociedad que en su momento tenía que verse. Es decir, tenían como una especie de apariencia frente a precisamente lo que les rodeaba en su momento. Sí, pues es que de hecho creo yo que la principal característica de la época victoriana es la hipocresía. Que, pues, Exacto. las personas vivían demasiado de la apariencia, del estatus, independientemente de sus problemas en casa, personales, de sus pasiones o impulsos no tan socialmente aceptados. Entonces, pues, pero sin embargo, pues el autor rescata de esa época esta capacidad o esta cultura que tenía la gente de tomarse la vida más despacio, Ujú. con más tranquilidad, ¿no? De digerir todos los estímulos. Y pues justamente el autor pues es del siglo pasado, él estuvo muy en contacto, él alcanzó a ver pues todo ese desarrollo de la tecnología, vio las guerras, entonces él finalizando el siglo pues ya intuía, preveía un poco el problema que se estaba gestando en la sociedad al perder esa capacidad de movernos lento, porque pues obviamente el sistema capitalista, todo el entorno social nos obliga a movernos rápido porque tenemos que producir, tenemos que ser productivos, veloces con nuestro obrar para pues aportar algo de vuelta, ¿no? O pues Ajá. bueno, simplemente eso, pues ser productivos. Incluso, digamos, podemos ver esta relación un poco como el tema de la velocidad con la que de pronto se puede llegar a discriminar el libro, es como esa pérdida de la conciencia de la vivencia del momento, ¿no? Porque relaciona un poco con el tema de la lentitud al racionamiento, al, al raciocinio, perdón. Ya Racionamiento es mismo, otra de cosa. agua, sí. Entonces, jamás al raciocinio o más es ser consciente del momento en el que realmente está viviendo. Entonces es como, no sé, como sentarse a apreciar un poco, como, no sé, el por qué usted está aquí sentado, está de pronto consintiendo el perrito, o estar, digamos, ser consciente de la silla, del material,
¿sí? Y no, digamos, vivir esa velocidad con la que pues el mundo actual nos da, de que no, que tengo que ir a producir, que tengo que, digamos, generar tales ingresos, o que tengo que esto y esto y esto y esto y esto. Sí, Y nos olvidamos precisamente de eso, como de que algunas cosas importantes como es la armonía, tanto con uno mismo como con ese entorno, que sí, digamos la dejamos pasar y nos centramos pues ya de pronto por ser una época capitalista, nos centramos más en solo producir y producir, y producir, obtener el dinero, el papel moneda, con el fin de poder comprar cosas y así, digamos, ser parte de esa sociedad un poco consumista, que precisamente lo que nos hace es, no, usted tiene que trabajar, tener cosas y ya, sí. prácticamente. Sí, porque pues yo creo que hoy en día justamente lo vemos bastante como con esa competencia desaforada que tenemos todos, porque desde pequeños nos están bombardeando con la idea de que tenemos que, pues, que estudiar, que casarnos, o sea, perseguir como una serie de metas sociales para pues pertenecer, sí, pertenecer Para al ser parte. entorno, sí, para poder como relacionarnos idóneamente con él. Sin embargo, pues lo que nos lleva a esto es justamente a perder la capacidad de disfrutar de las cosas, de sentirlas, de aprender de ellas, de realmente pensar sobre ellas, ¿no? Claro, un ejemplo, digamos, no sé, que se me viene ahorita, es que, digamos, muchas veces no nos sentamos como a pensar, o en el momento y de pronto en el que estamos ingiriendo algún alimento, no nos detenemos con el fin de poder saborear, digamos, los ingredientes en el cual está hecho, pues, el alimento en sí, ¿no? Sino que simplemente usted está comiendo y estás viendo el celular. Llámese, está scrolleando o algo y simplemente usted está comiendo, pero no está disfrutando o Mm, no está, digamos, siendo consciente de los sabores y de la sensación que le está provocando a usted el ingerir esa comida, al masticar sí, o incluso pues al tragar. Entonces es como esa relación un poco de que verdad pues la perdemos y simplemente no la tomamos en cuenta porque como que no la vemos un poco innecesaria, pues precisamente porque estamos desconcentrados en viendo mm. reels y demás. Sí, yo personalmente siento que peco bastante de eso, porque digamos que, pues leyendo estas novelas y este tipo de libros, yo soy bastante consciente de que esto pues sí puede representar una problemática de pronto en un proceso de aprendizaje, en un proceso de interiorización de la información, o simplemente eso, el disfrute de las cosas. Y yo critico esto, estoy de acuerdo con la crítica que él hace a la velocidad. Sin embargo, me pasa, yo también me Sí, acostumbré, yo escucho mucho podcast y me acostumbré a eso también en todo momento, cuando como, cuando hago oficio, cuando hago como tareas rutinarias, siempre estoy acompañándolas con un podcast. Yo antes escuchaba mucha música durante pues, toda mi vida, me ha encantado y siempre la he tenido de fondo. Sin embargo, ya como de un año para acá, la reemplacé un poco por la compañía de los podcasts, pues en aras de aprender, ¿no? De usar el tiempo un poco más productivo y siento que aprendo y siento que es relevante hacerlo. Sin embargo, a veces soy consciente de eso, de que no estoy disfrutando plenamente mi alimento, no estoy, no estoy como viviendo presente porque estoy todo el tiempo forzando a mi cerebro a recibir un estímulo, un sonido. Entonces, pues nos lleva justamente a eso, a la incapacidad de hacer relaciones, de pensar las cosas. Porque otro de los sistemas que más nos llevan a este tipo de acción, de accionar, es el celular, el estímulo constante que tenemos en las redes sociales. Porque pues nos pasa todo el tiempo. sí. Vemos un meme, luego vemos un video de caídas, luego escuchamos un reel sobre geopolítica, sobre filosofía, y en el mismo día leemos un libro, escuchamos un podcast, vemos un capítulo de una serie. O sea, nos saturamos tanto de Exacto. información que al Esa es la final del palabra. día no, ni siquiera recordamos qué fue lo que vimos o de pronto leímos durante el día. Exacto, porque estamos saltando como de categorías, estamos tocando diferentes términos, diferentes campos del saber, de la sociedad, pero no, al estar saltando y saltando en ello, pues estamos es como tocando brevemente cada uno de ellos, pero no estamos haciendo relaciones, no estamos sentándonos por un momento, porque yo creo que no pasa mucho ya, que uno termine de leer un libro y se sienta un momento o media hora o algo a pensar sobre él. O sea, lo que le digo, o sea, yo siento que también peco bastante de eso, pese a ser consciente,
termino el libro y ya empiezo el otro de una, o ya me pongo a escuchar música o continúo con alguna labor que tenga pendiente, cosa que digamos, pues que no está tan bien, porque creo que lo mejor que uno puede hacer es eso, terminar de leerse el libro, terminar de ver la serie, el documental y sentarse un momento a anotar algo sobre ello, alguna reflexión, alguna algún idea. pensamiento, alguna idea que haya quedado haciendo eco y analizar, o sea, pensar realmente sobre ella, ¿no? O sea, y creo que pues es una capacidad que hemos estado perdiendo y que creo que va a seguir dañándose con el paso del tiempo, las generaciones. De pronto, nuestra generación todavía está un poco con la posibilidad de salvarse de ello, porque nosotros vivimos una época análoga en que no estuvimos tan imbuidos en la tecnología y de alguna forma, pues sí, o sea, nuestra conciencia se constituyó sin eso, sin esa sobreestimulación, sin ese afán. Pero en cambio, pues las generaciones más jóvenes que desde un año de vida ya tienen un celular, una tablet y acostumbran a su cerebro a recibir así estímulos, toda la información que la reciben se vuelve de esa forma. O sea, ¿qué está pasando? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser su psique en el futuro? ¿Esas personas van a tener memoria? ¿Van a poder recordar algo que hicieron ayer? Porque, o sea, si nosotros que no estuvimos imbuidos en eso en nuestros primeros años de crecimiento, ya vemos afectaciones justamente en el tema de la memoria, en el tema de la concentración, de la energía, porque estamos totalmente distraídos. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque creo que nosotros puntualmente, pues, estamos buscando luchar contra esto, ¿no? O pues es un mensaje que tenemos acá de forma recurrente. Pero entonces, ¿qué pasa con estas generaciones? Porque, digamos, nosotros tenemos una hermana que este año cumple 13 años y pues la vemos así, o sea, ella nos ve leyendo y tiene un ejemplo de nosotros, de cómo es hacer las cosas de pronto un modo distinto, porque bueno, mi mamá o los adultos que también ella conoce también están muy en, pues como la mayoría de las personas están muy en su celular, muy en esto. Nosotros luchamos un poco contra ello, pero no sé, igual creo que la influencia para ella de mayor peso va a seguir siendo pues el estar imbuida en esto, porque sus amigos en su colegio, en todo lado, pues es su normalidad. Y de Sí. hecho creo que ya, si algún día no sé, por una influencia nuestra o algo, llegará a desprenderse del celular, de las redes sociales y todo, creo que para ella no va a funcionar porque va a quedar totalmente ajena a su entorno, a la normalidad de su círculo social. Se va a sentir enajenada. Entonces, ¿cómo va a poder hacer amigos, Claro. desarrollarse con eso? Es una... Es curioso y ahí digamos se me viene un poco el tema de la pregunta de qué tanto se estaría dispuesto a hacer para ser parte de sociedad, ¿no? Que es de pronto algo con que digamos traigo a relación esto, porque se evidencia digamos en uno de los personajes que el político o el politiquero, si lo podemos decir, que simplemente digamos estuvo en una convención, en un simposio de académicos y demás, simplemente por fama, por ni siquiera tener como ideas para poder compartir, sino que simplemente estaba ahí porque se hizo famoso en una foto y simplemente como para llamar vistas, que es un poco, digamos, lo que vemos hoy en día con influencers y demás, que de pronto no tienen como ideas buenas para compartir, sin embargo, para, no sé, promocionar una marca, un producto o alguna actividad, son llamados o son contratados con el fin de que, pues, como, uy, no, usted ya tiene tantos miles o millones de seguidores, usted nos va a poder ayudar a promocionar eso. Es un poco como los programas también televisivos o algo, que hacen concursos o algo así X y llaman es simplemente a gente que tenga tanta cantidad de seguidores simplemente para obtener un buen ranking en el tema de vistas y demás. Entonces, digamos, ¿qué tan dispuesto, digamos, estaría usted a hacer algo que de pronto puede que no le guste, simplemente con el fin de entrar como en esa sociedad? Que de pronto, no sé, usted estaría dispuesto como a cambiar sus principios con el fin simplemente de hacer parte de esa sociedad. Pues digamos, se me hace la pregunta directamente a mí. Yo de pronto con seguridad podría decir que no estaría dispuesto sí, como a venderme, por decirlo así, no sé, a promocionar algo con lo que estoy en contra o algo así. Sin embargo, creo que pues muchas veces el mismo medio nos fuerza a hacer ese tipo de cosas, porque digamos,
pensémoslo así, digamos que tenemos, bueno, pongamos el ejemplo con este podcast, tenemos como una intención clara, un mensaje claro que pues es, lo hemos mencionado, es Lean. hablar, sí, o sea, lean, desarrollen su pensamiento crítico. Ideas. Sin embargo, de pronto este tipo de información, este tipo de tópicos no son pues los más populares, no son los que más engage tienen para el algoritmo, para volverse viral pues en las redes sociales. Entonces creo que de pronto como artistas, como creadores de contenido, tal vez se nos presente la situación de eso, de que algún inversionista, alguna marca de peso nos contacte y pues pretenda que hagamos sí, algún tipo de publicidad con la que no estamos de acuerdo, pero de pronto uno la piensa en el sentido de que pues es una puerta, es como un fin para un medio para un fin, ¿sí? Como decir, bueno, hagamos el comercial, hagamos la pauta publicitaria, porque sé que va a tener tanto porcentaje de views, de engage, el algoritmo nos va a favorecer. Entonces es probable que de pronto es un sacrificio que se hace en un momento, de pronto sí, nos vendemos en el momento, pero nos da la oportunidad de comunicar el mensaje genuino que tenemos, el objetivo real a más gente. Entonces por eso le digo, de pronto con seguridad en este momento le puedo decir, yo no estaría dispuesto a hacerlo, pero no puedo tener rabo de paja con eso, porque creo que si una buena oportunidad se presenta, pues muy probablemente uno la va a tomar, simplemente porque va a ser eso, va a ser un medio para llegar al fin de que el mensaje que tenemos se esparza para más gente, llegue a más oídos, ¿sí? Y de igual forma, pues ya de pronto ya no personal, sino de una forma general, creo que pues pasa todo el tiempo, ¿no? Justamente con los políticos, con los influencers, con cualquier persona que tenga fama, que tenga la capacidad de influenciar en alguien, de seducir a alguien o, sí, bueno, con sus palabras, con la elocuencia y demás, pues es fácil que las personas caigan en, bueno, volviendo de pronto al libro, la terminología que usa el escritor aquí, Milan Kundera, él habla de los bailarines del mundo, ¿no? Que, que nosotros, digamos, adoptamos nuestro término de pronto como en el tema de sumisión de los principios, ¿no? Sí, 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 como lo que decíamos anteriormente, como de venderse, como de prostituir un poco sus valores o, bueno, sí, o sea, hacer que eso, que como sacrificar, bueno, que decía anteriormente, sacrificar algo por un bien mayor. Esta frase me gustó, esto de los bailarines del mundo, la idea me gustó porque me hizo pensar en esa película, una de mis películas favoritas es Fight Club, el club de la pelea. Hay un discurso, un monólogo interesante que en un momento hace Tyler Durden, que es una escena en la que lo graban a él, que está en el club, y él habla de eso, él dice, somos los bailarines del mundo, sí, o sea, como esas personas, como que no nos da vergüenza, no nos pesa cambiar nuestra ideología, ser hipócritas Simplemente para encajar. para encajar, o sea, Exacto. para ser famosos, para vernos más bellos, más atractivos para X o Y persona. Él habla de esto, o sea, de alguna forma el mismo sistema nos lleva a sacrificar eso, lo que es un principio, lo que es una creencia, por encajar. Entonces, pues como a qué jugamos, ¿sí? O qué tipo de, qué O sea, tipo, ¿qué tan fuertes pueden llegar a ser esos principios o tan endebles? Porque precisamente es eso, con el fin de simplemente poder llegar a encajar en X o Y sociedad, va a haber un punto en el que usted va a tener que sacrificar algo, llámese un pensamiento, una ideología, o simplemente va a tener que seguir con de pronto con el tema de sobrevivir, o sí, sí, como que sobrevivir frente a esa sociedad. Porque, ejemplo, si usted hoy en día, pues digamos, no trabaja de alguna u otra manera, no obtiene un ingreso para comprar su alimento. mm, O lo mismo pasaría, digamos, con el cultivo. Listo, usted puede que tenga, no sé, su tierrita o algo, pero igual usted necesita comprar semillas para poder sembrar. mm, Entonces es como es eso, ¿no? Como ese sacrificio que se puede llegar a hacer simplemente para obtener algo y poder sobrevivir en este mundo. sí, pero pues digamos que el problema es ese, ¿no? ¿Qué tipo de criterio entonces ya tiene hoy en día la gente? O Exacto, sea, alguien no, que, un político, un influencer, cualquier persona entonces de peso, bueno, influyente, reconocida, ¿tiene criterio? Se pregunta uno, esas personas pueden tener eso, o sea, pueden llegar a tener eso, si siempre de pronto tienen, o sea, uno pues, no puede pues, generalizar, encerrar a todos en esto, pero pues la constante, sí, bueno, si la constante es eso,
que la mayoría de gente está dispuesta a hacer eso, a venderse. Sí, pues yo creo que es a raíz de esa circunstancia y de pronto simplemente puede ser lo que usted mencionó ahorita para llegar a un fin en específico. De pronto o comenzando o simplemente por la necesidad de tener, no sé, dinero o algo así, pues hacen ese tipo de cosas y ya de pronto cuando se deja esa preocupación de un lado, llámese estabilidad, llámese tener familia, llámese tener cosas materiales, cuando ya no se piensa en eso porque se pensaría que se tiene todo, llega un punto en el que ya se puede llegar a decir, listo, ahora sí puedo trabajar como en mí, Mm. seguir creyendo en mis principios y demás. Obviamente ya, pues digamos, en ese trayecto que ya tuvo la persona, pues siempre va a ser criticado de una u otra manera porque, pero es que mire que es que usted hacía esto antes y ahora viene a hablar eso, yo no sé qué, Me hace, pero siento que se trata como de construcción también. me hace pensar, creo que otro ejemplo que tengo muy presente de alguien que hizo algo similar fue este René de Calle 13, ¿no? Que el tipo hoy en día es alguien que critica el reggaetón y pues, o sea, él mantiene como ya, como un criterio construido en cuanto a su arte, a lo que pretende con su arte, de pronto un mensaje más social y así. Yo no soy muy fan de él, pero pues me gusta una que otra canción y más o menos pues conozco eso, ¿no? O he escuchado algunas de sus letras y pues su enfoque va en rescatar lo autóctono latinoamericano, luchar contra de pronto ese mercado capitalista y así. Sin embargo, a mi entender, o lo que conozco del man, él empezó haciendo reggaetón. Él empezó en una industria que detesta, que no sé si en el momento la detestaba, muy probablemente sí, pero él hizo esto. Él sacó unos reggaetones para hacerse famoso, para ganar plata y pues ganar el reconocimiento que necesitaba. Y justo cuando ya alcanzó eso, empezó a componer y a Y hacer ya lo hacer que... el arte que realmente quería hacer en un principio, ¿no? Exacto. Entonces, le devuelvo la pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso con este proyecto, con cualquier otro proyecto personal que tenga? La verdad sí, o sea, en el sentido de que si yo tengo claro cuál va a ser o cuál sería la meta, lo ideal es hacer lo máximo posible para cumplirla. Mm. Sé que, digamos, comenzando, no se sentiría tan bien precisamente por eso, porque, no sé, llámese con algún cliente o algo, que de pronto uno tenga que hacer algo que no, con lo cual no está de acuerdo, pero que efectivamente sabe que eso le va a ayudar en su fin o le va a ayudar a promover o a llegar un poco más rápido al fin en el cual quiere llegar, pues la verdad, pues sí, diría que sí, de pronto soy muy fácil en ese sentido, pero diría que sí, porque digamos, a mi entender, a mi conciencia, estaría claro de que pues yo quiero algo, una meta específica, que el camino me puede llevar por diferentes lados, pero Sí. si llego a mi meta, no le vería así como el problema tan alto. Ya digamos sería diferente si durante ese camino yo cambio mi meta y empiezo es más bien a irme por ese camino fácil, que lo podríamos llamar. Ahí sí empezaría a tener de pronto como más problema a nivel personal o a nivel interno. Me gusta lo que dice, me hace pensar en la historia de Fausto, de Goethe, el escritor alemán, ¿no? En Fausto él habla sobre esto. Es una historia en donde hay un artista y el artista tenía eso, el man tenía su ideología clara, sus principios, su criterio sólido, pero no vendía su arte, ¿sí? Independientemente del arte que fuera, pintar, escribir, no vendía su arte, pero él mantenía un buen mensaje, una buena intención. En un momento de la historia se le presenta al diablo. El diablo le hace un trato, le dice, ¿qué le parece si yo lo hago famoso? ¿Qué le parece si hacemos este trato y yo le ayudo a que su arte pegue? Lo único es que pues tiene que modificar su arte, ¿sí? Tiene que hacerlo pues más o menos para el público. Y pues Fausto pasaba hambre, Fausto no podía vivir de su arte, estaba viviendo precariedades, entonces pues no le queda de otra que aceptar el trato. Y pues el man lo hace con esa intención, dice pues hagámoslo para pegar y luego ya cuando tenga un público, un nicho definido, pues Por seguir. puedo seguir impartiéndole mis mensajes reales porque pues ya voy a estar conectado. Acepta el trato, hace eso y se da cuenta que en efecto su arte pega, pero ahora pues es forzado a crear un arte sencillo. Su mensaje lo tuvo que reducir, tuvo que adaptarse al medio y su mensaje pierde la calidad que pretendía. Pero pues, como le promete el diablo, vende. Pero entonces pasa el tiempo,
se hace famoso, tiene dinero, adquiere lo que se pretende con ese camino, pero entonces él empieza a sentir el peso de justamente de prostituirse de esa forma, de venderse, porque ya se da cuenta que está haciendo basura y la gente le gusta la basura y al gustarle la basura, pues vuelven su conciencia, su mundo de alguna forma se vuelve eso, basura en el sentido de que pensamiento limitado, pensamiento sesgado, Sesgado. pensamiento, sí, muy sumiso, podría decirse, muy acorde pues, al status quo. Y, y ya cuando él quiere hacer el cambio, quiere devolverse, pues ya no puede porque ya su arte no pega. Y esa es su condena. Su condena es vivir con fama, vivir con éxito, pero haciendo algo que detesta, haciendo algo que sabe que también le hace daño al mundo, ¿no? Pero de alguna forma también siente que el mundo lo forzó a hacer eso porque si no, no hubiera podido tener ese nombre. Ajá. Entonces, esa historia me hace pensar en eso, digamos, volviendo a la pregunta, yo, digamos, yo personalmente no quisiera en ningún momento tener que torcer el brazo de esa forma y aceptar hacer la pauta con esta empresa que sé que está haciendo un daño al medio ambiente, que está explotando a sus empleados y todo. Yo personalmente no quisiera hacerlo, pero no puedo decir que no lo voy a hacer porque, pues, digamos, en ese momento me siento como Fausto en sus inicios, ¿sí? Tengo una buena intención, quiero hacer algo bueno por los demás con esto, pero no está pegando, no es lo que la gente quiere escuchar, no es lo que la Ujú. gente está buscando. Es que Es lo que necesita, pero ellos no lo saben. y Eh, tampoco están interesados como en saberlo o en, o, o generar no saben que esa tienen la necesidad de conciencia. hacerlo, ¿no? Exacto. Es eso, es como crear, sí, se puede decir, crear la necesidad, porque la necesidad existe. Mm, Es más bien hacer que la gente sea consciente de que esa necesidad está. exacto. Por eso le digo, no sé, o sea, me parece, creo que cuando se presenta la oportunidad va a ser un gran dilema moral en ese sentido, de que Sí, por una parte voy a decir, pues puta, o sea, necesito hacerlo, me serviría, pero a la vez es como que no, quisiera mantenerme también fiel a mis principios, a mi criterio, porque también pues existe la posibilidad de que ser fiel a eso también logre enganchar a las personas, porque de pronto el ojo atento o los, sí, los televidentes, bueno, los espectadores de este podcast, los escuchas de este podcast, o bueno, tal vez unos ojos atentos, unos oídos atentos se percaten de eso, de que esta persona de pronto no tiene tantos seguidores, no tiene tantos views, pero se ha mantenido fiel a estos ideales, a este criterio, y tal vez eso también logre generar el enganche, que eso es a lo que yo quisiera enfocarme en este momento, realmente, mantenerme fiel a eso y esperar que el éxito, el reconocimiento llegue desde ahí, venga, desde ser sí. genuino, ¿sí? Ser genuino con uno mismo. Claro, porque precisamente, pues bueno, ahí digamos, podría llegar a atrapar, digamos, ese tema de que al momento de ser genuino o al momento de ser fiel con sus principios, con su idea como tal, pues digamos, así mismo va a atraer gente que esté interesada en ello y se va a lograr, llámese, crear una comunidad o algo que está como en el mismo mood. Entonces, como que no puede ser, no, o sea, no, digamos, podría o no podría ser una comunidad de miles y millones de personas, sí o no, pero si es una comunidad, llámese pequeña, lo que sea, que esté, digamos, todos acorde a ese, como esos principios, podría llegar a ser incluso mucho más satisfactorio que, digamos, no sé, tener 50 millones de seguidores o Mm. algo, pero que se sabe que no están como con ese mismo mood y simplemente está como por el viral o por hacer algo que de pronto no es constructivo, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Vea que justamente ahorita pensando en esto, eh, me hace pensar que en este momento de alguna forma ya estoy en algo así. Porque, bueno, para los que no saben, yo tengo un libro, yo escribí un libro y me pasó eso. Sí, sí logré un cierto número de ventas, pero ya en un momento se estancó, no se siguió moviendo. Bueno, tampoco le he hecho tampoco la publicidad que debería Lo o van a el encontrar tráfico. aquí abajo en la Ahí está en la descripción. descripción. Pero ahorita con ese libro me siento así. A mí me gusta escribir, yo soy escritor, me encantó el trabajo, me encantó el resultado del libro, pero hoy en día mucha gente no lee. O sea, y es triste, pero mucha gente no lee. Entonces, creo que una de las ideas que me llevó de pronto a querer tener ese espacio en los podcasts es justamente eso, porque la gente no lee, pero sé que sí están escuchando podcasts, sé que son más de oír.
son más del estímulo auditivo. Entonces, en este momento me siento dividido entre, sigo escribiendo, o sea, sé que lo voy a hacer, pero como que ya no siento esa inmediatez de hacerlo ahora, de seguir construyendo más material literario, porque no va a tener el engage pues, que estoy buscando ahorita que estoy en mis inicios de carrera como artista. Entonces me ponía a pensar en eso, ¿sabe? O sea, yo personalmente quisiera seguir haciendo libros, seguir escribiendo y publicando, pero sé que voy a tener más oportunidades en estos medios audiovisuales, ¿sí? Entonces lo que le digo, de alguna forma me siento así. No me siento como tan prostituido en ese aspecto de mis criterios, de mis ideales, pero sí, de alguna forma siento que el sistema me está forzando a modificar el medio, ¿sí? El medio Hay que adaptarse. porque el medio del que yo me enamoré fue el libro, la literatura, pero ahorita es como que no es el idóneo, no es el que está pegando más en este momento. Sin embargo, sí quiero creer, sí sé que aún así siempre van a haber personas que sí estén interesados en esto, solo que pues no es la mayoría de gente, ¿sí? Sí, Pero sí, siempre va a haber alguien que prefiera el libro al podcast, a la película, que prefiera, sí, el estudio directo al libro que prefiera la filosofía, la autoayuda, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que exacto. si uno, por eso le digo, o sea, es como una bifurcación, como una dicotomía en ese sentido de que por un lado está la inclinación a hacer algo más viral porque va a llegar a más gente, pero a la vez siento también que si uno logra mantenerse fiel a sus criterios y demás, pese a todas las adversidades que puedan presentarse en el camino, esa genuinidad, sí, eso, ese mantenerse fiel a uno mismo, va a pegar con alguien que sí lo aprecie, de pronto no con el vulgo, con la gente, la mayoría, pero sí con esos contactos que están allí pendientes, que no esos que han desarrollado su pensamiento crítico por su cuenta o que han estado en contacto con esos buenos estímulos. Exacto, ahí es donde va el punto de eso, de qué partida o digamos qué es lo que usted realmente quiere con el proyecto, ¿no? Si usted quiere obtener miles y miles y miles de vistas, pero de pronto que no se entienda el mensaje de pronto, pues bueno, ahí sí uno pues, queda sumiso en todo lo que sea. Pero si uno quiere ser fiel a que no, sí, pues mi ideal es llegar con un punto en específico a cierto grupo de personas, porque ya bien lo dice, no va a ser la mayoría. Entonces uno mantenerse fiel a ello. O sea, ya Sí, depende mucho de cuál sea esa meta final, lo que le comento. O sea, los caminos pueden ser muchísimos, sí. pero si su meta final está clara, pues bueno, mantenerla e intentar que Sí. obviamente durante los caminos no se transforme, que también puede llegar a ocurrir. Mm. Entonces, ser muy O- conscientes de ellos. Ojalá con este proyecto y los demás que tengamos podamos mantenernos pues así, ¿no? Fieles a todo eso. Sin embargo, si Claro. alguien quiere pautarnos adelante, no importa qué empresa sea, ¿no? Con mucho gusto recibimos el apoyo, ¿no? Que sirve bastante ahorita en los inicios. Claro que sí. Y bueno, continuemos entonces con el libro. Continuemos con una historia que es muy interesante, que es la de este personaje que, digamos, conoce a la chica y empieza como a tener esa interacción y empiezan a hablar sobre cómo ven a las demás personas, ¿no? Entonces es importante que en un punto ellos pues empiezan a tener como una relación un poco más cercana. Sin embargo, él empieza, se podría llegar a decir de una manera como en el tema de la seducción, se podría llegar a decir, con el fin o bien sea de llevarla a la cama o no, pero es muy interesante, digamos, esta parte del libro, porque se concentra como en una parte específica de, digamos, como de la mujer con el respectivo de la belleza, Mm. de qué partes, digamos, del cuerpo de la mujer tienden a ser como más hermosas, más misteriosas, ¿no? Sí, Y él hace ahí la referencia, pues, un poco a ese tema del erotismo y sensual, del tema del ojo del culo, ¿no? sí, Que empieza a ser bien curioso. El primero, el cómo llegó él a ese pensamiento, al por qué llegó a interesarse, ¿no? mm, Que de pronto, pues, uno dice, bueno, empezaba incluso a hablar un poco de todas las cavidades que tiene el cuerpo en general. Y cuando precisamente se dio cuenta que, oiga, el ojo del culo sí. es misterioso, es atractivo, empieza como, Mm. Me gusta cómo el autor desarrolla como ese pasaje, ese capítulo, ¿no? Porque menciona eso, digamos que el personaje que estaba como teniendo un buen avance con su cortejo, con un conquiste de una mujer, le pasó esto, había tenido como una conversación con otro de los personajes cuyas historias van convergiendo
y la conversación lo deja molesto, ¿no? Lo deja todo el tiempo repasando lo que escuchó el otro, sus interrupciones, sus correcciones, porque era lo que pasaba. Esta persona decía algo y el otro le decía, no, pero esto no pasó aquí, no, esto no se llama así, todo el tiempo lo corregía. Y esto le molestó, ¿no? Y esta persona está aquí hablando con su chica, con su levante, pero no puede dejar de pensar en la En la conversación. conversación. Y lo único que lo logras, lo ayuda a salirse de esa idea es pensar en eso, ¿no? Me gusta cómo lo desarrolla porque el autor menciona a un poeta que existió también y que el poeta cuando estuvo en la guerra tenía dos amantes y les hizo una carta a cada una. En la primera carta hizo una especie de poema haciendo alusión a eso, los seductores que eran sus agujeros del cuerpo. Pues empieza enumerándolos por ojo 1, ojo 2, fosa nasal 1, 2, los oídos, así, y hasta pues, la vagina, el ano. Pero en el primer poema pone a la vagina como el número 8, poniéndolo o representándolo de alguna forma como la cúspide, lo más sagrado, lo que más se pretende del cuerpo femenino. Sin embargo, cuando hizo el segundo poema para ser su segunda amante, hubo un espacio de tiempo como de 4 o 5 meses, en donde se ve que el autor como que reflexionó más sobre esta misma idea y hizo algo similar. Le hizo un poema también donde enumeró sus cavidades corpóreas, pero en esta ocasión puso al ano, lo enalteció como la más seductora, ¿no? Y lo puso de esta forma porque dice que de alguna forma, pese de pronto al afán que tiene el sexo masculino por pretender pues al sexo femenino en el sexo, la vagina y demás, dice que la vagina no es como tan importante, tan especial, porque todos hemos pasado por una, ¿no? Todos nacemos, de alguna forma, todos conocemos una vagina desde nuestro nacimiento. Y, pero lo que es realmente misterioso es el ano, ¿no? Porque el ano, incluso cuando ya uno tiene sus primeros coitos, relaciones sexuales, pues el enfoque obviamente siempre está pues en la relación genital. Sin embargo, pues sí, el autor resalta esa importancia, ¿no? El misterio que puede llegar a tener el ver el ano de una persona, de una mujer o de la persona que se pretende, ¿no? Y solo esta idea logra sacar de este flujo de pensamiento al personaje. Claro, le baja su cólera y Sí, empieza, digamos, tanto su pensamiento y su enfoque, que llega un punto en el que se imagina que su compañera, pues primero diga las palabras que él mismo está pronunciando. O sea, él le emociona tanto y le da como ese tipo de satisfacción pensar, oiga, como ella dirá ojo del culo. Quiero que diga ella ojo del culo. sí, Quiero que ella piense en el ojo del culo. sí. Entonces Sí, empieza como... y es como muy cómico, ¿no? Sí, Son como claro, dos uno lo capítulos en lee. los que habla de eso, y es muy cómico ese pasaje porque se distrae completamente, o sea, esta idea Sí, lo atrae con toda su gravedad y el personaje está allí todo el tiempo pensando cómo será, sí, o sea, claro, a pesar de que también está, digamos, bueno, o sea, en un momento salen y empiezan a caminar y empiezan a ver la noche, la luna, etcétera, a pesar de que también está como intentando apreciar ese momento alrededor, no puede dejar de evitar el pensar en el ojo del culo. sí, Entonces es muy curioso cómo de verdad esa idea lo llega como a primero pues bajar el cólera con respecto a la discusión o el enfrentamiento que había tenido con su compañero, pero también digamos al intentar disfrutar del entorno y no, pues no poderlo hacer o hacerlo de una manera diferente por tener ese pensamiento ahí en la sí. cabeza. Con esa idea me gusta mucho porque el autor pues está rescatando eso, ¿no? La capacidad que ya no tenemos de quedarnos así como imbuidos en una sola idea, por irrelevante o relevante que pueda ser en general, ya no nos pasa mucho eso, ¿no? Porque pues como mencionábamos anteriormente, estamos en un constante flujo de estímulos y ya rara vez nos detenemos a pensar en una idea en específico, Claro, puntual, a por más de que nos desarrollar. haya gustado o seducido en un momento, ¿no? Eso me hace pensar, quise sacar quiero leer una cita que saqué de allí porque pues me llamó bastante la atención. Bueno, son dos, es una cita partida en dos párrafos, solo me omito la parte de la narración de la novela, ¿no? Dice, hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Él dice, en la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones mentales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Justamente habla de eso. Dice que como
estamos recibiendo tantas cosas y estamos tan afanados todo el tiempo por esto, por perseguir aquello y todo, no estamos reteniendo nada, no se está quedando nada en nuestro haber, no estamos aprendiendo nada. Por el contrario, cuando tenemos un espacio de estar en silencio, de apreciar algo, de escuchar algo, Mm, solo ahí podemos realmente, sí, interiorizar algo, interiorizar el estímulo, la información, el aprendizaje que tenemos frente a nosotros. Porque pues él intenta, creo que la idea general que intenta rescatar a lo largo de la novela es esto, es volvamos a ralentizarnos, dejemos de andar tan afanados, de andar pensando que estamos en una carrera, porque yo exacto, creo que eso es algo, es una de las ideas que más se han normalizado en la actualidad, que todos pensamos que estamos en una carrera, que estamos compitiendo compitiendo contra con el el otro otro, que necesitamos alcanzar esto, y en el menor tiempo posible, que a como, los 20 su carrera, que a los 30 su familia, a los tal su casa, o sea, todo eso se vuelve una carrera, una competencia, un afán que todo el tiempo nos está agobiando y nos está claro, impidiendo disfrutar la vida. Qué y bonito. qué pena ahí lo interrumpo. Incluso, digamos, como en la creación de momentos que se vuelvan recuerdos que usted realmente perdure a lo largo de su vida, que es precisamente, no sé, el compartir, llámese en familia, o el tener un viaje, o el tener una comida, o el tener conversaciones que lo estimulen y estén como en su memoria a lo largo de su vida, que llegue un punto usted de tal edad, decir, uy, me acuerdo cuando me senté con esta persona a tener una conversación acerca de este tema en específico, que me sentí así, la disfruté de esta manera, me sentí, no sé, agobiado o me sentí fuerte porque mi postura en ese momento fue tal y tal y tal y tal, o sea, como de verdad detenerse precisamente en estos detalles que hoy en día, pues no, de pronto no valoramos, que incluso también va muy ligado al tema de ese contacto como con la naturaleza, ¿no? Con ese tema de que, digamos, damos por hecho que ya, digamos, están los árboles, están los animales, está el aire, está el agua, está etcétera, etcétera cosas. Pero no somos conscientes de que de una u otra manera, a raíz de toda nuestra velocidad que le estamos tomando a la vida, por decirlo así, pues también está influyendo en ese ecosistema que está a nuestro alrededor. Sí, Entonces, de una u otra manera lo estamos influyendo, no puedo decir si bien o mal, pensaría que más mal, pero pues es algo como eso. sí, sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, si lo ponen en esos términos, tal vez sí sea negativo, por, creo que en el capítulo pasado hablamos del antropoceno, ¿no? Que es que acabamos de entrar a este periodo geológico en donde por primera vez nuestra capacidad de discernimiento, de voluntad, está alterando las condiciones materiales del mundo. Uh -huh. Estamos cambiando, estamos generando cambios climáticos, estamos extinguiendo especies. Entonces, y eso va mucho de ahí, eso nace justamente ese afán de consumir, de industrializar, de producir más. Y, y, hoy en día vemos esto, vemos que hay un problema de sobreproducción y hay mucha ropa que termina, tengo este dato, ¿no? Que hay en Chile, en una parte de Chile, hay montañas como de basura, pero de ropa. Ropa que los grandes almacenes, las grandes cadenas de ropa no lograron vender en su temporada y pues, no se vende y prefieren es botarla, no la regalan, no, porque para ellos no les No, conviene, no, ellos no, no. prefieren botar y sobreproducir. Y ese es uno de los pocos ejemplos, porque tenemos en otros lugares Sí, montañas, o sea, de acá es plástico, ropa, pero en etcétera. otros lugares tenemos es montañas de basura, en unos lugares de la India que la gente básicamente vive de eso, de reciclar las cosas, de recibir la basura del mundo e intentar hacer algo con ello, porque pues viven en la pobreza extrema. Pues creo yo que esto es una muestra de ese síntoma que nos ha llevado la industrialización, el capitalismo, el consumismo desaforado, nos lleva a ese afán de estar sobreproduciendo, de estar sobreconsumiendo y no nos percatamos, bueno, sí nos percatamos, pero pues, los que tienen De la pronto capacidad de no, hacer algo se hacen los huevones, no los se grandes hace algo al empresarios respecto. siguen haciendo, exacto, siguen omitiendo este tipo de cosas y empezamos a tener efectos negativos sobre el planeta, sobre las especies, sobre nuestra relación con el entorno y pues obviamente nuestra propia supervivencia, ¿no? Y de pronto hoy en día no tanto, pero ¿qué va a pasar con las futuras generaciones, con nuestros nietos? ¿Qué condiciones les estamos dejando a ellos, no? Entonces creo que me parece bastante relevante un libro como este hoy en día, pues que de hecho puede decirse que es contemporáneo, es de apenas hace 30 años, y ya en ese tiempo ya empezamos a ver síntomas de este afán, de
de este afán de velocidad, de Sí, este afán de tan consumismo y rápido, todo. porque incluso el desarrollo, lo podemos llamar el desarrollo tecnológico y todo eso, que en menos de 20 30 años ya ese paso tan grande se ha dado con el tema de los dispositivos electrónicos, celulares, Sí. televisores, la inteligencia artificial, etcétera, que incluso está tan rápido que en menos de nada va a ser un cambio, o está siendo un Pero digamos cambio. eso, o sea, la inteligencia artificial, la relevancia que ha tomado hoy en día, pero mucha gente no sabe que cada consulta que se hace, cada pregunta, cada vez que la usamos, está gastando bastante energía, ¿sí? O sea, hay un lugar en el mundo que tiene una planta de computadores procesando y gastando energía para generar ese tipo de cómputos y procesos, y pues no nos damos cuenta de eso, de la huella de carbono que estamos dejando en el mundo por una simple consulta, ¿sí? Ya hoy en Sí, día todos, ya pues ya la IA está prácticamente gratuita en WhatsApp, en Facebook, entonces en cualquier momento que dispongamos de ella podemos usarla, y sí, qué chévere interactuar con la IA y aprender con ella, pero no, digamos que no los es el mismos que la crearon trasfondo. no están mostrando eso, ¿no? La implicación que tiene en el consumo de energía, en la huella de carbono y demás. Ujú. Entonces, pues sí, de pronto ya para ir cerrando, de nuevo, ¿no? Me parece bastante relevante una lectura como esta, un libro como La lentitud hoy en día, porque nos permite filosofar un poco, reflexionar un poco sobre este aspecto de nuestras vidas, porque ya de alguna forma hemos naturalizado esto, el afán, la competencia, ya es lo normal. Ya hoy mucha gente cree que, obvio, la vida es para esto, para competir, para crecer, Exacto. para desarrollarse y todo, pero pues es eso, o sea, ¿de qué forma lo estamos haciendo? Es la forma correcta de hacerlo, la mejor forma de hacerlo con ese afán? ¿O es mejor, sí, tomarse las cosas con calma, desprenderse de esa Disfrutar. competencia, hacerlo cada quien a su ritmo, dependiendo de sus circunstancias, de sus condiciones, de pronto darse el espacio de pensar para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo Exacto. por ego? ¿Lo estoy haciendo por estatus? ¿O lo estoy haciendo por hacer algo bueno por los demás? ¿O por dejar algún aporte distinto? Sea, bueno, sea en el área que sea. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Creo Mm, que el hecho de ya no tener espacios de quietud, de lentitud, nos llevan a eso, ni siquiera a conocernos a nosotros mismos, claro. a definir qué es para nosotros, qué estilo de vida es mejor, qué objetivos son mejores. Simplemente nos dejamos llevar por esta carrera, por poner una metáfora, por la corriente del río, del gran río, y terminamos en el mismo océano de todo, ¿no? En un océano Exacto. que no nos distingue unos de otros, que nos hace simplemente parte de la manada, parte de los borregos que mantienen el status quo y Claro. no generan una diferencia, ¿no? Ni siquiera tener ideas propias, ni siquiera, o sea, ni siquiera llegar a cuestionarse eso, ¿no? Simplemente no, pues yo simplemente sigo, estoy siguiendo Sí, hacia el frente y ya. veo un automático Exacto. en esa carrera del ratón, las ratas persiguiendo mi objetivo, mi zanahoria, por decirlo así, al Que es- final del este, pero sí, o sea, nosotros como ratones nos estamos deteniendo a pensar como que, ¿será que me gusta más el queso que esta zanahoria que me están montando? Sí, sino simplemente vamos en automático y pues bueno, para repetir la idea, simplemente es eso, es vital ralentizarnos, eso, o sea, son pequeñas acciones yo creo que se pueden tomar como la que mencionaba ahorita, comer sin escuchar nada, sin Exacto. música, sin un podcast, sin ver Disfrutar, estupideces, reels en el celular, solo incluso comer, almuerzos en familia o algo, que ya hoy en día uno va a una reunión familiar y todos es en el celular todos o ahí, algo, sí, ni siquiera en la conversación. Es importante también, no importa si se tienen no, ideas diferentes o no, pero pues la conversación hace precisamente algo constructivo y le permite llevarse a uno a casa alguna idea X o alguna frase X que haya dicho la otra persona y bueno, eso estuvo interesante. Que si que si se desarrolla o no, pues ya se depende, pero pues al menos está generando eso, mm, está generando como ese estímulo de poder realmente pensar, cuestionarse y sobre todo pues como que buscar ese equilibrio también, mm. un poco. Vea que escuchando un podcast estos días, yo ahorita me estoy escuchando el de los Rosalind Bros. Eh, el otro día le escuchaba, creo que era Mateus, que él cree que las futuras generaciones van a tener, no sé, le quería hacer esta pregunta, pero termino la idea y le hago la pregunta si está de acuerdo o no. Él dice que
muy probablemente las futuras generaciones van a desarrollar como un asco, un contra a los celulares, justamente por el uso que le hemos dado, ¿sí? Como lo pasó con el cigarrillo. Digamos, hace varias décadas, el cigarrillo en muchas partes del mundo estaba totalmente normalizado. Usted podía fumar en un restaurante, en una casa, todo el mundo fumaba. Y no, algunos sabían que estaba mal, que generaba pues muchas afectaciones a nivel salud, pero aún así lo hacían. Era porque era social, o sea, era lo más social que usted podía hacer, fumarse un cigarro con alguien en todo, cualquier espacio y qué, y pues bueno, socializar, sí, era Sí, como la herramienta, la excusa, lo que nos permitía socializar. Hoy en día sabemos que es una basura, que es un asco, que enferma, y hoy en día la gente ya no fuma tanto. De hecho, el otro día vi un dato que me gustó bastante, que esta generación Z no toma, ya no está tomando como de pronto tomamos nosotros o toman nuestros padres. Que bueno, nosotros no tomamos tanto como de pronto la generación de nuestros padres y abuelos, pero tomamos, o sea, de alguna forma sí, así sea una cervecita, un vinillo por ahí de vez en cuando, pero es normalmente en la sociedad, pues compartir una velada, un espacio social con con licor, algo de licor. así como lo era, como lo ha sido el cigarrillo y todo. Pero hoy en día estas nuevas generaciones ya no están bebiendo. Creo que el dato decía que había bajado el consumo de alcohol a nivel mundial en un 25-24%, algo así. O sea, es Es un bastante, porcentaje claro. significativo. Y pues a mí me pareció un buen Un buen- indicador que los jóvenes de hoy en día son más conscientes de que estas cosas, por más sociales que sean, hacen daño. El licor, el fumar, el estar en eso. Y pues están cambiando, ya no quieren estar en eso. Entonces, Mateus dice que de pronto en las futuras generaciones van a decir eso del celular. Uy, ¿cómo es posible que ustedes se la pasaran todo el día en eso? ¿Cómo es que le hacían eso a su memoria? ¿Cómo es que vendían su vida personal, sus datos a la gente, a las empresas así gratis? Porque es que la gente no sabe eso, la gente consume las redes sociales y los Ah, sí. videos y todo, y es aparentemente gratis, pero no se dan cuenta que el costo que están pagando es su vida Es privada, su información. información, la forma en la que pueden ser seducidos por el mismo sistema, ¿no? Y, o Por sea, productos o etcétera. sea por ideologías políticas, religiosas, o simplemente ideologías de consumo, de compre, la gente, muchas de las personas no saben que eso es lo que están pagando, porque es un servicio aparentemente gratuito, pero las empresas se están lucrando de los datos que obtienen de ellos y venden a otras compañías, a otras industrias que pretenden vendernos cosas, ¿no? Ujú. Entonces, de pronto en el futuro los pelados van a decir eso, como ustedes sí que eran estúpidos, ¿no? ¿Cómo es que Ujú. consumían, cómo es que se la pasaban 5 o 6 horas en el celular bueno, de nuevo, dañando su memoria, su capacidad de concentración, prostituyendo su vida personal por un estímulo totalmente irrelevante y hasta estupidizante, ¿sí? Sí. ¿Qué cree? ¿Que cree eso sea posible? ¿O que no? ¿O que por el contrario los sistemas van a seguir mejorándose, los algoritmos, para cada vez atraparnos más y cerrarnos esa brecha de escape que podemos tener hoy en día, ¿no? ¿Qué cree que Yo, pueda pasar? yo creería que, Especulando. digamos, yo creería que, digamos, bueno, como yo pienso, digamos, todo se maneja por temas cíclicos, ¿no? Ujú. Entonces, sí podría llegar a pensar de que eso pueda llegar a suceder, pero primero debe haber una revolución tecnológica demasiado alta con el fin de llegar precisamente a esa cúspide en el que diga de pronto, no, aquí ya la tecnología es la gobernante máxima, etcétera. Mm. Y a partir de ese punto máximo va a empezar la recesión, que es el tema que viene aquí a colación, de que las personas van a empezar a ser conscientes de que la tecnología sí es buena, pero ya cuando definitivamente está destruyendo su mente, su forma de pensar, sus ideas, etcétera, ahí es donde se van a Es dar cuenta. nociva, Exacto. como el Es cigarrillo, como cualquier invasiva, otro. O sea, exacto. es otro de los vicios Claro. que sí existen actualmente. Entonces, en ese caso, sí creo que va a ser posible, o sea, va a llegar, pero va a tardar en llegar precisamente porque a pesar de que la tecnología se ha venido teniendo un ritmo de crecimiento bastante acelerado, todavía pensaría que hay bastante por ese desarrollo, Sí, pero sí, digamos, viendo ahorita el desarrollo de la idea, sí es posible y va a suceder. Ya puedo decir será. que va a suceder, pero va a tardar. Sí. Va a tardar bastante en que suceda. Estoy totalmente. Porque realmente es eso. O sea, sí,
Ahorita lo estamos viendo, es el boom, es lo máximo, la IA, yo puedo hablar con la IA, puedo hacer esto, puedo hacer Hasta lo terapia otro, está tomando la gente terapia, hoy en día. puede ser mi psicóloga, Sí, etcétera. Pero entonces sí va a llegar ese punto en el que va a llegar el punto en que, oiga, no, pero esto me está limitando mi capacidad de pensar, mi memoria, mi capacidad de pronto de hacer cosas diferentes, de apreciar esta lentitud de la que estamos hablando hoy en día. Y en ese momento va a llegar la gente a decir, oiga, pero ustedes cómo eran capaces sí. Exacto, de Ojalá, durar. ojalá. Yo también quiero, No, yo estoy seguro que va a pasar. sí, ojalá, Que ojalá no, así no sea. creo que esté vivo para verlo, pero va a pasar. Porque yo creo que la generación, al menos esta generación Z, baila. No, Ellos están totalmente imbuidos en eso, ¿no? claro, ya Pero de creo. pronto los hijos de ellos, o sea, de pronto no Si sea, es que tienen hijos. sí, también, sí, puede pasar, pero de pronto es eso, de pronto no sea tan lejos, o sea, que no sea de tantas generaciones, sino tal vez sea una cuestión de apenas la siguiente o la siguiente generación, que ya, que logren generar ese hastío, este asco, por decirlo así, de este vicio, porque en efecto yo creo que es el vicio número uno hoy en día, Sí, claro. más que cualquier Más otro, que. así se normalice la marihuana, así el alcohol, pues lleve tantos años normalizado y sepamos que es peor que otras drogas y así. Sí, aunque esto pase, sí, no sé, Sí, seamos no. positivos, o sea, creamos que sí, yo también, o sea, yo creo que igual existe también la posibilidad de que no, por el contrario, las mismas, porque pues o sea, son intereses de los grupos que han perpetuado su posición a lo largo de muchas generaciones y pues lo han logrado porque tienen el potencial, el dinero, la capacidad de alterar el entorno y las condiciones materiales del mundo para perpetuar su posición de poder, ¿sí? Entonces creo que también existe, es alta la probabilidad de que ellos se cercioren de mejorar el algoritmo, de buscar los medios para que pues cada vez se siga normalizando y por el contrario nos impidan llegar a ese tipo de asco. Porque tal vez el celular ya va a ser un chip, ya, tal vez ya todos tenemos gafas de realidad virtual en el futuro, zapatos que, bueno, no sé, o sea, piénselo, o sea, salgámonos de, Sí, sí, porque sí. de pronto en este momento nos limitamos con la información actual, pero de Exacto. pronto un gran avance científico o la misma, con la misma ayuda de la IA, logren generar un instrumento, una herramienta, un algoritmo que sea demasiado poderoso y seductor y nos impida salir de eso. O sea, no creo que tanto nos impida. Sí, digamos, o sea, sigo manteniendo la idea que es muy cíclico. Todo es cíclico. En algún momento va a haber su recesión. Pero lo que le comento sí es cierto. Eso puede llegar a ocurrir y eso puede llegar a ocurrir mucho antes de esa recesión. O sea, por eso digo que va a tomar bastante tiempo en que esa recesión se empiece a dar. Sí, bueno, Entonces, ojalá pase y ojalá no se demore no, tanto. estoy seguro que va a pasar. Si ven esto por ahí en unos 100 años, Sí, y ya pues sabéis. dejen en sus comentarios qué opinan sobre esta dicotomía que planteamos. ¿Qué creen que es más probable? ¿Que la gente despierte y logre una identidad que sea contraria a este tipo de vicio? ¿O por el contrario, el vicio se vuelva tan seductor y masivo que nos termine volviendo adictos a todos? ¿Qué creen? ¿Qué opinan que sea más probable? Déjenos en sus comentarios. Ahí los estaremos leyendo. Sí, bueno, pues ya cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por su atención. Como siempre, la invitación, lean directamente. Este autor, Para que sepan cómo al final se interrelacionan todas las historias. sí, es interesante, es bastante. Milan Kundera, a mí personalmente me gusta mucho porque el tipo también es como muy filosófico, ¿no? El tipo no solo narra novelas, sino que dentro de las Como las novelas saca desarrolla. espacios para analizar a sus personajes, analizar el tipo de relación que construyen, las relaciones amorosas, relaciones sociales, relaciones políticas. Me parece muy interesante porque hay mucha reflexión, hay mucho análisis dentro de una narrativa muy amena. El tipo tiene una capacidad muy fluida de contar su historia y a la vez que pues enseña, ¿no? Así como este pasaje, me gusta a veces cómo usa esos términos, ¿no? Hmm. Dice, iniciaba así en la matemática Por lo menos existencial, la ¿no? relación de la ecuación, que Exacto, realmente es bastante, bien me gusta interesante. mucho el estilo que usa. Pues sí, nuevamente la invitación es para que vayan directamente al libro. Y pues sí, nada, Sí, nada, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast W. Ya pues como bien lo dice mi hermano, no se le olviden darle su me gusta, suscribirse, compártanlo con las personas que de pronto crean que les puede interesar este tipo de contenido. Y nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast W.